Bonjour à tous. El día de hoy vamos a continuar con el curso de francés con la lección 9, la información personal más el adjetivo interrogativo quel. Vamos a comenzar conociendo el vocabulario de l'identité, es decir, la información personal que nosotros tenemos. Vamos a empezar con le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le pays, la ville. Bien, le nom significa el apellido. En francés, a diferencia de México y otros países hispanohablantes, se empieza con el apellido, el nombre, a la hora de escribirlo en algún formulario o en alguna tarjeta de presentación. Siempre se pone primero el apellido y después se pone el nombre. En francés suelen tener nada más un apellido y un nombre, a veces dos nombres, pero el apellido siempre es primero y solamente es uno. Ahora, la pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es tu nom? Ahí sí ya implica las dos cosas. Puede ser tu nombre normal o tu apellido. Pero cuando hablamos de tu identidad, ya sea en una tarjeta de carte d'identité, una tarjeta de identidad, en un pasaporte o lo que sea, si tú ves la parte que dice nom, es el apellido. Después viene el prénom, que literalmente es preapellido. Y bueno, ese sería tu nombre de pila. ¿Sí? Ya sabes, Juan, María, etc. La date de naissance es la fecha de nacimiento. En francés y en Francia, como en el resto del mundo, en su mayoría, siempre se dice primero el día, después el mes y después el año. Porque ya ven que en Estados Unidos, por ejemplo, se empieza primero el mes y luego el día y luego el año. Bueno, en francés es como en la mayoría del mundo hispanohablante. Primero dices el día de nacimiento, después el mes y después el año. Luego seguimos con le lieu de naissance. Le lieu de naissance. Lugar de nacimiento. Que bueno, esto ya vimos cómo decir dónde nací, yo soy de, etc. Le pays. Pays. Aquí con la palabra pays, esa Y que ustedes ven ahí, normalmente significa que hay dos I's. Por lo tanto, la primera I va a sonar como una AI, por lo tanto va a sonar E. Y luego una I con una E. Sin, bueno, la S no se pronuncia, pero sería pays. Pays. ¿Sí? Si ustedes reemplazan esa Y que ven ahí, van a ver que tiene la pronunciación de dos I's. Y por último, la ville, bueno, ya hemos visto cómo decir dónde vivo, tal o cual ciudad. Vamos con les coordonnées. Les coordonnées. Esto es la información de contacto, es decir, tu número de teléfono, tu mail, etc. Entonces, tenemos la adresse mail, la dirección mail, le mail, que es la forma corta, le courriel y le mail. En el caso de le courriel, es la contracción de courrier électronique. Correo electrónico. Básicamente es lo mismo que lo anterior, solo que en francés. Y le mail, eso se suele escribir en los formularios a la hora tú de rellenar tu información personal. Y es mail electronique, pero puede ser confuso porque esta palabra no se suele ver a la hora de presentarse o de hablar. Yo por lo menos lo he visto más a la hora de rellenar formularios. Entonces, eso es básicamente la contracción de mail electronique. Es decir, van a poner ahí su correo electrónico. Luego tenemos le compte Instagram, le compte Facebook. La cuenta de Instagram, pues si tienes una cuenta de Instagram, puedes decirla. O tu cuenta de Facebook, si es que aún tienes cuenta de Facebook. Y esto aplica para cualquier otra aplicación. Por ejemplo, yo sé que en Francia y en Europa se suele usar mucho Snapchat. Bueno, ahí lo puedes poner también. Y el número de teléfono, que bueno, este se entiende que es. Aunque se suele decir solamente número. ¿Sí? Lo de teléfono casi no se dice como en español, ¿no? Que preguntas tu número. No dices número de teléfono, sino que dices número. Bueno, seguimos con el adjetivo quel. Este adjetivo quel se puede traducir como cuál, normalmente se traduce como cuál, y a veces se puede traducir como qué, dependiendo de qué pregunta estemos haciendo. Ahora, al igual que en español, en el caso de cuál, se tiene que poner o escribir de manera diferente dependiendo de a qué nos estemos refiriendo.
Si estamos hablando de algo más masculino singular, entonces se escribiría quel con una L nada más al final. Si fuera masculino plural, se escribiría con una S, ¿sí? ELS. Si es femenino singular, se va a escribir quel con una doble L y una E. Y si es femenino plural, se va a escribir con una ES al final. Ahora, lo curioso de este adjetivo es que todos se pronuncian igual, quel. Sí, la diferencia de masculino, singular, plural, etc. se va a hacer solamente al escrito. Para la hora de hablar, pues se pronuncia exactamente igual. Quel y quel. Ahora sí pasemos a cómo preguntar o pedir la información personal. Demander et donner des informations personnelles. Lo primero es el número. ¿Quel est ton numéro de teléfono? De manera más corta, ¿quel est ton numéro? Bueno, a la hora de decirlo es un poco como la fecha. Decimos c'est le, y ya empezamos a decir los números. En Francia los números se dicen de 2 en 2. Aquí ya depende del país si es más cerca o no, pero se suele decir, como son 10 números, se dice, por ejemplo, 01, 23, 45, 67, 98. Entonces hay que practicar los números para poder decir tu número. Y bueno, ese es un número local. Si no, normalmente no puedes usar tu número de tu país de origen en Francia porque, bueno, funciona diferente. Para preguntar el correo electrónico, la forma más sencilla es decir, ¿quel est ton mail? ¿Quel est ton mail? O podemos decir, ¿quel est ton courriel? Y como vimos en el vocabulario, hay muchas maneras de pedir el correo electrónico. Y bueno, aquí funcionaría igual, ¿no? Sería C, nada más C, y ya decimos nuestro correo. En el caso de los signos de puntuación para los correos, por ejemplo, arroba se dice arrobas. Arrobas. Y el punto se dice point. 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 Entonces, por ejemplo, este de aquí sería monmail arrobas gmail.com. ¿De acuerdo? Para preguntar otras cosas, por ejemplo, qué idiomas hablas o qué deportes te gustas, pues podríamos hacer la fórmula siguiente. ¿Quelle langue vous parlez? ¿Quelle langue vous parlez? Y bueno, aquí los idiomas son como las nacionalidades, es decir, se dicen igual. Sí, un poco como, bueno, como en español básicamente. Por ejemplo, je parle español, français et anglais. Y ahí agregarían ustedes si hablan algún otro idioma, alemán, no sé, italiano, chinois, japonés, etc. Y para preguntar lo de los deportes, pues sería tu aimes quel sport? Tu aimes quel sport? Si se dan cuenta aquí, yo escribí de manera diferente el quel, por ejemplo, en langue, porque langue, lenguas, es plural femenino, por lo tanto lo escribo con doble L, E, S. Y en el caso de sport, como son deportes, los deportes, pues ahí sería nada más agregarle una S al pronombre, al adjetivo quel. Y bueno, aquí respondemos, como ya hemos visto en otros videos, para decir que nos gusta. J'aime le foot et le béisbol. El fútbol, no sé, básquetbol, voleibol, etc. En el caso de los deportes se suelen decir como en inglés. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, dudas y preguntas en los comentarios y nos veremos en la próxima lección. A la prochaine.